Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio de la confesión. Estamos ahora en el capítulo 15 de nuestra confesión. El capítulo trata del arrepentimiento para vida y salvación. Recordamos el apego a nuestra confesión, ¿verdad? Somos una iglesia confesional y nos adherimos a esta confesión de fe histórica, la cual fue firmada por pastores para el año 1689, fue escrita en 1677. Hemos ido a través de estos últimos capítulos de nuestra confesión, vimos en el tema anterior, el capítulo anterior de la fe salvadora, y ahora continuamos con el arrepentimiento. La confesión hace una continuidad con respecto a los temas, a las doctrinas que trata en cada uno de estos capítulos. Y ahora que venimos al de arrepentimiento para vida y salvación, antes de ir a él vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en esta mañana nos acercamos a ti en reconocimiento de nuestra condición, sabiendo que somos polvo, Señor. Hemos confiado en la obra de tu Hijo Jesucristo, trayendo salvación a todos aquellos que ponen su fe en ti. Auxilia a nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana a comprender estas doctrinas, estas verdades que encontramos en tu palabra. Fortalece nuestras vidas y permítenos caminar hacia esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Guárdanos en esta mañana y permite que la exposición de tu palabra y de estas doctrinas sea de provecho para todos los que escuchan, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Este capítulo inicia con el primer párrafo y este capítulo interesantemente cambia totalmente con respecto a la confesión de fe de Westminster, que fue la confesión presbiteriana. Este capítulo fue cambiado en su totalidad por los congregacionalistas. Los bautistas adaptaron, tomaron lo que la confesión o la declaración de fe de Saboya tenía. Y dice así el primer párrafo: a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, habiendo servido en él mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Creo que cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en esta mañana fue salvado en una edad adulta. Y a eso es a lo que se refiere este primer párrafo. Incluso hace referencias a varios hombres que fueron salvos en su edad adulta también. Si leemos los pasajes que están abajo en este primer párrafo, va a hacer referencia al rey Manasés, a Saulo de Tarso y al carcelero de Filipos. Esos tres son ejemplos de arrepentimiento, donde la narración bíblica nos describe cómo el arrepentimiento para salvación tuvo consecuencias en sus vidas y una evidencia que queda plasmada en la palabra por parte del Señor. Es fácil, o estamos acostumbrados en nuestros tiempos a ver un énfasis en las iglesias hacia lo que algunos han llamado la imposición de la gracia barata. A las personas constantemente se les dice que Dios los ama incondicionalmente y que todos somos aceptables delante de Dios sin importar lo que hayamos hecho. Pero se evita mencionar algo. No se menciona la necesidad del arrepentimiento. Vemos cómo de alguna manera se llama a la gente a la fe en Jesucristo, pero muchas veces esto se presenta como una solución a sus problemas. La fe muchas veces se define como una huida hacia Cristo para salvación, pero no se menciona como un distanciamiento de nuestro pecado en arrepentimiento. Aaron Stone escribió, dice: gracia
Hablamos de ella como si fuera gratis. Pero ¿quién puede medir el costo de tu hijo? O poner precio a tu dolor, hablando del Padre. Cierto, es un regalo, pero no es barato. Si no se predica el arrepentimiento de nuestros pecados, el mensaje que damos es incompleto. Entonces, lo que estamos dando es un falso evangelio. Para el párrafo 2, tenemos que lo que se menciona aquí, dice párrafo 2, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Es importante aclarar que hay dos tipos diferentes de arrepentimiento. Uno de los cuales es auténtico y aceptable para Dios y el otro no es aceptable. El tipo de arrepentimiento que no es aceptable para Dios es el arrepentimiento conocido como atrición. Este es un arrepentimiento o una decisión de cambiar el comportamiento de uno que está motivado puramente por contar el costo o las consecuencias y decidir que continuar con el antiguo comportamiento de vida no vale la pena. Muchas veces se habla, ¿verdad? O alguien puede dar su testimonio de fe como simplemente yo ya dejé de fumar o yo ya dejé de adulterar. Este es el tipo de arrepentimiento que, por ejemplo, todo padre ha observado en un niño que es sorprendido en un acto de desobediencia. Cuando el padre se acerca con una cuchara de madera en la mano, el niño inmediatamente dice: papá, lo siento, no lo volveré a hacer, no me castigues. La pena en ese momento es solamente producida por miedo al castigo y la vergüenza de haber sido encontrado con las manos en la masa. Pero en esos casos no hay un verdadero remordimiento por haber roto y quebrantado las reglas del hogar. El motivo del arrepentimiento en esa instancia es solamente escapar del castigo. Este es el arrepentimiento por atrición. Muchas veces este arrepentimiento es el que está motivado por la búsqueda de los hombres de un boleto para salir del infierno. Este es un escape del castigo divino. Interesantemente, hay una oración católico-romana llamada el acto de contrición. Dice así: Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. Interesantemente, esa oración es teológicamente correcta. La gran mayoría de personas que han sido sorprendidas en pecados graves y atroces derraman su dolor y remordimiento en gran medida por escapar del castigo. No tenemos que ser omniscientes o tener una visión de rayos X para observar más allá de ese reflejo del corazón humano y entender la actitud que se muestra ahí. A diferencia de ese arrepentimiento por atrición, está el arrepentimiento que sí es aceptable delante de Dios. Este es el arrepentimiento genuino o de contrición. Y este proviene de un corazón quebrantado porque ha llegado a ser genuinamente consciente de lo horrible y lo perverso que es el pecado. Quien se encuentra en este lugar, un arrepentimiento por contrición, detesta su pecado y se encuentra genuinamente contrito por él. Quien está ahí tiene un espíritu quebrantado porque ha rechazado y ha violentado la santidad de Dios.
Los puritanos del siglo XVII le llamaron a esto la pecaminosidad del pecado, para referirse a la maldad o a cuán perverso es el pecado mismo. Para nosotros es muy difícil mirarnos en un espejo y ver allí a una persona cuyo corazón está lleno y cargado de tinieblas. Ninguno de nosotros tiene una idea clara de la profundidad o de la capacidad que tenemos en nuestro corazón para hacer el mal, aun cuando el Señor ya nos ha salvado. La capacidad que tenemos para pecar es ciertamente incalculable. Y aún en nuestros mejores días, tenemos una visión profundamente distorsionada de nuestra propia justicia. Particularmente en nuestros días, porque vivimos en una era de narcisismo, de ese amor propio y de la exaltación del yo como el fin último mayor que podemos tener en esta vida, es esa exaltación del yo, ¿verdad? Todo esto es tan contrastante con la historia de la iglesia, donde incluso la iglesia ha catequizado con la pregunta siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta la conocemos algunos. Dice: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Las iglesias a nuestro alrededor parecen haber decidido que la manera más significativa de ministrar o de llegar al corazón de las personas es ayudarles a aumentar su autoestima. Y lo que no debemos hacer como iglesia bajo ninguna circunstancia es hacer que se sientan indignos o que se sientan mal. Algunos teólogos han llamado a esto el triunfo del terapeutismo dentro de la iglesia. Nosotros como creyentes, como iglesia, definitivamente no deseamos destruir la dignidad de los seres humanos. Más bien, al contrario, ¿verdad? El Señor es quien trae dignidad a los hombres a través del reflejo de la imagen de Dios. Sin embargo, necesitamos hacer una evaluación sobria de quiénes somos, no en relación con las demás personas que nos rodean, sino más allá, en relación con el Dios Santo que ha creado el universo y todas las cosas que hay en él. Como creyentes, cuanto más obra el Espíritu Santo en nuestras vidas y más nos santificamos, más nos damos cuenta de cuánto hemos dado por sentada una y otra vez la gracia del Señor. La verdadera contrición lo que hace es despertarnos y hacernos declarar las palabras que dicen: porque yo sé que nada bueno mora en mí, y esto es en mi carne, como decía el apóstol Pablo. Realmente no tenemos nada en nuestras manos para presentar delante de Dios. El himno Roca de la Eternidad confiesa nuestra total y absoluta dependencia de la gracia de Dios. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Mientras pensemos que Dios nos debe algo a nosotros, nuestro arrepentimiento no será auténtico. El himno dice: roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Hermanos, no hay obras en nosotros que puedan salvarnos. Ya hemos visto esto, ya lo hemos
compartido, pero es necesario hacer énfasis una y otra vez. Por eso nuestra confesión toma su tiempo para hablar acerca del arrepentimiento para vida y salvación. Jerry Bridges escribió: incluso las lágrimas de nuestro arrepentimiento deben ser lavadas en la sangre del Cordero. Porque muchas veces, como creyentes, confiamos en que ese momento donde nos encontramos dolidos, esa obra que nosotros estamos haciendo, es suficiente para traer salvación. Pero no es así. Necesitamos el arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero viene de parte del Señor. Cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 se encuentra dando aquel sermón a los que están en ese momento después del Pentecostés, una vez que da el sermón, estos hombres se encuentran dolidos, compungidos en su corazón. El apóstol Pedro, ellos le preguntan al apóstol Pedro que qué debemos hacer. El apóstol Pedro le responde que se arrepientan, ¿verdad? No había en su llanto aún un arrepentimiento. En el párrafo 3, nos centraremos ahí un poco en esta mañana, dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Este párrafo hace mención del Salmo 51. Y en ese salmo tenemos lo que considero el mejor ejemplo de oración de contrición. Este salmo, ciertamente una oración de contrición, fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y es un gran beneficio para nosotros como creyentes ir a este salmo, ir a las Sagradas Escrituras para entender esta doctrina que estamos estudiando. Esta oración escrita por David tiene la siguiente anotación. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Algunos dudan de que las anotaciones en los salmos, esos títulos que encontramos en los salmos al principio, sean inspiradas por el Espíritu Santo. Y aunque algunos salmos no las tienen del todo, en los manuscritos originales, en manuscritos muy antiguos, encontramos la evidencia de que aparecen ahí. Muchas veces como parte de la escritura misma. Es mi punto de vista que realmente son parte de la inspiración. Recordamos entonces, en vista de este salmo, la historia de David y Betsabé, también la intervención del profeta Natán en medio de ellos. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, sabemos quién es David, el rey David. Este rey no solo cometió adulterio con Betsabé, sino que en luz del pasaje de 2 Samuel 11 y 12, también quería ocultar su pecado y poseer a esta mujer. Ella estaba casada con Urías, uno de sus soldados más fieles. Él aparece en 2 Samuel capítulo 23-29 como uno de los valientes de David, uno de los hombres de confianza. El rey David mandó a poner a Urías en la primera línea de batalla, con la esperanza de que lo mataran.
Sí, hermanos y amigos, el mismo rey David, ese David, ese hombre que es llamado un hombre según el corazón de Dios. Él no solo estaba involucrado en ese momento en adulterio, sino que también cometió un asesinato horrendo. Esto lo hizo contra Urías, quien fuera su siervo, su soldado y probablemente un hombre muy cercano a David. Urías fue efectivamente asesinado en la batalla. Pero la palabra nos da a luz y el profeta Natán acusa a David de haberle matado con la espada de los hijos de Amón. Después de eso, después de que David asesina a Urías, manda a traer a Betsabé a su palacio para que fuera su esposa. El Señor envió al profeta Natán a David con una parábola sobre dos hombres, un rico y otro pobre. Cuenta Natán que el pobre tenía una ovejita, era incluso mascota de sus hijos. El rico, en cambio, poseía extensos rebaños y manadas. Se nos dice que un día el hombre rico tuvo un visitante y lo invitó a cenar. Pero este hombre rico, en lugar de matar un cordero de su propio y abundante rebaño, tomó a aquel cordero mascota del hombre pobre. Dice que lo mató, lo preparó y se lo sirvió a su hija. Natán mira a los ojos a David y le dice: tú eres aquel hombre. David en ese momento se desintegró. Bueno, hermanos y amigos, así somos nosotros. Muchas veces es muy fácil ver el pecado de las otras personas y enojarse por ellos y con ellos por su pecado. Mientras que constantemente nos encontramos protegiéndonos y escudándonos en nuestras propias transgresiones, en nuestro propio pecado. Muchísimas veces nos negamos a verlo así. Incluso cuando se da una palabra de exhortación en medio de las predicaciones, pensamos que esto es para todos los que me rodean, menos para mí. Escuchamos estas exhortaciones que se nos hacen en la palabra y decimos: uy, mira, esto le quedaría bien a fulanito. Uf, esto es para aquel hermano que anda mal. Tenemos que estar conscientes de que la palabra nos habla a nosotros. La palabra nos está diciendo estas cosas a nosotros. Después de que esto le sucedió a David, él extendió un clamor en medio de ese salmo, en esta oración de contrición, en esta oración de confesión. Dice el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no pedía a Dios que lo tratara según la justicia. En cambio, suplicaba a Dios que lo tratara según su misericordia, según su amorosa y misericordiosa bondad. Ese es un concepto muy importante en el Antiguo Testamento. Es ese amor fiel, ese amor leal de Dios, expresado muchas veces en la palabra Gesed. David pidió: Dios, apelo a esto, trátame según tu misericordia. ¿Por qué? Porque bueno, David había sido confrontado por el profeta Natán. El profeta Natán le había dicho: tú eres ese hombre contra el cual arremetiste diciendo que muera. Eres tú. Entonces ahora David clama por misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de mi iniquidad y límpiame de mi pecado.
Interesantemente, vemos muchas veces hombres a través de la historia han querido lavar sus manos acerca de la sangre de otros. Como ejemplo tenemos a Pilato. También en Macbeth, en Shakespeare, después de haber asesinado al rey, Lady Macbeth dice: fuera de mis manos, maldita mancha. Intentaba limpiarlas, pero nada podía borrar esas manchas de sangre. Así que cuando David grita: borra mis transgresiones, no quería que Dios mirara sus pecados. No quería tampoco tener que verlos él. El versículo 3 de ese Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David era consciente de su pecaminosidad y se encontraba atormentado y quebrantado por ella. David se sentía sucio, lleno de mugre, y un baño, una limpieza no le ayudaría. David necesitaba ser lavado más profundamente, ser lavado en lo profundo de su alma. Y necesitaba que Dios lo hiciera, porque de lo que necesitaba ser limpiado era de sus pecados. El significado real en la luz del verdadero arrepentimiento y contrición lo encontramos en los versículos 3 y 4. Dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De alguna manera vemos una hipérbole cuando David dice que contra ti y solo contra ti he pecado. En un sentido eso es verdad, pero en otro sentido es una exageración, porque David también pecó contra sus esposas, contra Betsabé, contra Urías, contra la familia de Urías. David pecó también contra cada una de las tropas que luchaban por Israel. Era una gran traición hacer morir vanamente a aquellos que estaban dando su vida por defender al pueblo de Israel y a su rey. David, al asesinar a un soldado bajo su mando, estaba traicionando a todos los soldados también. También se encontraba traicionando a todo su pueblo. David, como rey de Israel, violó la confianza de cada una de las personas de la nación. David pecó contra todos en Israel. Pero aquí vemos que David dice que su pecado era solo contra Dios. Bueno, que parte de esto es verdad. Tenemos que entender que en última instancia el pecado es pecado porque infringimos una ley. Y donde no hay ley, nos dice la palabra que no se imputa de pecado. No hay pecado. La ley que se quebrantó fue la ley dictada por el legislador de toda la tierra, por Dios. Este Dios es el Dios del pacto y el creador de David, también el creador de la nación de Israel, el que lo puso a David en lugar de rey para que reinara sobre su pueblo. David atentó e hirió las vidas de otros seres humanos, sí, pero en última instancia su ofensa fue contra la santidad de Dios. David vemos en este salmo que lo comprendió, entonces dirigió su arrepentimiento hacia Dios primordialmente, porque es en primera instancia de Dios de quien proviene el arrepentimiento para con los hombres. Si no hay un arrepentimiento en los hombres para con Dios contra el pecado, no hay un arrepentimiento en contra del pecado que hemos hecho o en contra del daño que hemos causado a los hombres. Cuando David dijo:
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, en el versículo 4, estaba diciendo, Dios, soy culpable, no tengo excusa. Tú tienes todo el derecho de hacer conmigo lo que quieras, pero te ruego que me trates según tu misericordia y no según tu justicia. ¿Sabe? De alguna manera decía, si me haces justicia, estoy acabado, porque sé que merezco ser castigado. No me quejaré si me quitas la corona, no me quejaré si me quitas la vida. De alguna manera vemos que este es un genuino sentimiento de arrepentimiento. Este es el verdadero arrepentimiento. El Señor dejó vivir a David y a Betsabé a pesar de su pecado. El Señor les concedió misericordia y clemencia. El Señor no los castigó de muerte por su adulterio, que era la consecuencia merecida. Pero el Señor, aún así, se llevó al hijo de su unión, al hijo de su pecado. A pesar de que David ayunó y oró durante 7 días, suplicando que el Señor le perdonara la vida a su bebé, cuando el niño murió, todos temieron de decírselo a David, por miedo a ver cuál sería la respuesta de David en ese momento. Se nos cuenta cómo David, al darse cuenta de la noticia de la muerte de su bebé, lo que hizo fue cambiarse de ropa, se ungió la cabeza y se fue a un lugar. ¿A dónde se fue David? David fue a la casa del Señor a adorar. ¿Por qué fue David a la casa del Señor a adorar? Bueno, porque seguía arrepentido. El arrepentimiento había tocado su corazón y sabía que no había ningún lugar, ninguna respuesta en su vida, sino ir delante del Señor, a su presencia. David nunca dijo, no es justo, que es una palabra que escuchamos comúnmente. No, es que no es justo. No, es que no es justo. Gracias al Señor, Él no ha obrado con justicia, sino con misericordia. El arrepentimiento, vemos en esta instancia que el arrepentimiento de David no era por atrición, sino por contrición. Dicen los siguientes versículos, purifícame, a partir del 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David suplicó a Dios que no rompiera su comunión con él. Y esto fue después de haber dicho que tenía todo el derecho de alejarse, todo el derecho de castigarlo, todo el derecho de castigar su pecado. Aún así, David clama, por favor, no te apartes de mí. Versículos 12 y 13 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tal vez hemos escuchado la frase de que un evangelista es un mendigo que le dice a otro mendigo cómo encontrar pan o dónde encontrar pan. Una persona perdonada que intenta decirle a otra cómo encontrar el perdón. Esto lo vemos en los versículos 15 y 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. A los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es arrepentimiento.
Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, nos presentamos delante de Dios, no enteros, sino humillados, quebrantados. Una excelente ilustración de esto es Isaías en el templo, donde ve la santidad de Dios y grita: ay de mí que soy muerto. Isaías estaba diciendo: estoy hecho pedazos, ya no estoy completo. Uno de los serafines puso un carbón encendido en su boca y limpió sus labios. Este fue un acto de gracia por parte de Dios para que el hombre que estaba en ese momento contrito ante la vista de la santidad de Dios. Esta mañana llegaremos hasta aquí y continuaremos, si el Señor lo permite, la semana siguiente. Espero que podamos meditar en esto, hermanos, en el arrepentimiento verdadero para salvación. Señor les bendiga. Continuamos con el culto a las 10:30.